Buenas noches, familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que estemos avanzando, creciendo juntos en el conocimiento de Dios. Recuerde que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces el conocimiento de Dios es la vida eterna. En la vida eterna lo que queremos es conocer a Dios cada día más, cada instante más, y eso va a producir en nosotros una alabanza continua. Ese es nuestro llamado, y para eso pues acá en la tierra necesitamos conocer a Dios pues lo mejor que podamos, y estamos tratando a través de esta academia que la iglesia, que usted y que yo lo conozcamos cabalmente, profundamente. Y hoy vamos a ver uno de los atributos de Dios. Vamos a ver 10 atributos, este es el quinto, y vamos a hablar de un atributo muy importante. Bueno, todos lo son, puesto que son parte de su carácter, de su esencia, y vamos a hablar hoy acerca de la misericordia de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia y leamos Salmo 103, verso 8 al 17. Salmo 103, versículo 8 al 17, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bueno, aquí dice un montón de cosas, muchas cosas dice, como para estarnos aquí un buen rato, pero solamente quiero puntualizar 3 o 4 que luego vamos a ver más profundamente durante la plática. Y lo primero es que el salmista toma como referencia un elemento humano para tratar de describir. Hay un punto ahí muy interesante, pareciera que al final como que le llega la revelación. Luego le voy a decir por qué. Porque él trata de describir la misericordia de Dios y dice que su misericordia es como la altura de los cielos. También dice que, verás, le voy a leer de manera textual: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Y dice además, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, el salmista tomó un elemento humano, un elemento material, para tratar de describir la naturaleza de la misericordia de Dios. Dijo que está tan alta como el cielo, y creo que el salmista no tenía la información que nosotros tenemos ahora, pero usted y yo podemos darnos cuenta que el cielo está bastante amplio y bastante grande, y él tomó como referencia esto. Sin embargo, entendemos ahora, a través de las pláticas que hemos tenido todos los viernes, que Dios es infinito. Dios es infinito, y puesto que Él es infinito, todas las partes de su naturaleza son infinitas y son eternas. No hay nada en el carácter de Dios que sea efímero o que sea temporal. Es decir, Dios no es temporalmente bueno, Dios no es temporalmente justo, ni tampoco es temporalmente misericordioso. Todo lo que Dios es, lo es infinita y eternamente. Entonces, pero el salmista inicia tratando de escribir su misericordia, y le parece que la manera más justa es, o más pertinente es, bueno, tan alto como el cielo, pero también dice, y alejaste nuestras rebeliones de nosotros, tan lejos como está el oriente del occidente. Y no sé qué imaginaba del todo el salmista, pero él estaba tratando de decir que es de un extremo a otro, de una punta a otra. Sin embargo, lo infinito no tiene inicio, ni tiene tampoco final. Lo eterno no tiene un punto de existencia o un punto de claudicar. Sin embargo, el salmista está usando lo que se conoce en la teología como antropomorfismos, es decir,
usando elementos temporales, humanos, medibles, tangibles, que nosotros podamos entender para tratar de describir parte del carácter de Dios. Luego dice otra cosa aquí muy interesante. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y otra vez usó un elemento muy humano, y debemos de entender que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y él trató de describir la compasión de Dios. Y esto es muy interesante porque, escuchen, el salmista, todavía Cristo no había venido. Todavía Cristo no se había encarnado. Y entonces, al no haberse encarnado, no tendríamos nosotros la referencia que Pablo habla en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, y uno que se encarnó y sufrió como nosotros. Pablo tiene esa referencia. Pablo sabe que el Hijo de Dios se encarna, que sufre, que vive, que tiene experiencia como las nuestras. Y entonces nos dice Pablo que Jesús, puesto que se encarna, padece igual que nosotros, y entonces se identifica con nosotros. Lo que le dije en la clase pasada o antepasada, no recuerdo, acerca de la empatía y la simpatía de Dios para con nosotros. Pero el salmista no tenía esta referencia. Sin embargo, él toma esta figura y dice, así como un padre se compadece de sus hijos, así también Dios se compadece de nosotros. La tercera cosa que vamos a ver aquí, dice, permítame, bueno, y aquí dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es donde yo le digo que llegó un punto donde la revelación le llega al salmista, porque él empieza midiendo la misericordia, la clemencia de Dios con la altura de los cielos, y también la mide con el oriente y el occidente, es decir, con métricas humanas, con métricas materiales. Intenta medir la misericordia, pero en un punto, creo yo, o no sé cómo, pero en un punto parece que llega la revelación. Y entonces ya no usa métricas humanas, sino que usa métricas celestiales. Y dice, la misericordia de Jehová no es como el cielo, ni es tan extensa como el oriente y el occidente, sino es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esa es una medida mucho más amplia, es decir, en la eternidad caben 1.000 millones de veces el oriente del occidente y 1.000 millones de cielos como el que nosotros vemos ahora. Entonces parece que le llega la revelación, o no sé exactamente qué es lo que pasó, pero no es lo mismo decir que la misericordia de Dios es tan alta como el cielo, que decir que es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, puesto que es parte de su carácter, es eterna, es inagotable y es infinita. Ahora, la otra cosa que le quiero decir, que dice este pasaje, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, si dice sobre los hijos de los hijos, está abarcando hasta la tercera generación. Es decir, yo soy el padre, dice que su justicia sobre los hijos de los hijos. Yo tengo a mis hijos, entonces la misericordia de Dios va a llegar, la justicia de Dios va a llegar hasta los hijos de mis hijos. ¿Y qué está hablando de la justicia de Dios? Escúcheme, así como la Biblia dice que yo soy el Dios que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen, cosa que eso ya no sucede, porque Jeremías, Dios cambia en Jeremías la regla del juego y dice, el alma que pecare esa morirá. En otras palabras, que Dios no irá a recoger la deuda de pecado, de maldad que un padre dejó sin saldar, porque no hay manera de que nosotros saldemos nuestra deuda de pecado con nuestra propia vida, no hay manera. No nos alcanza el daño que hicimos para pagar con nuestra vida, para retribuir a Dios de manera justa. Entonces, dice Dios, yo visitaré tus generaciones para cobrar la deuda que dejaste pendiente. Pero eso se cancela con Jeremías. Pero les decía yo en un sermón que prediqué hace unos domingos en la iglesia, que nosotros no heredamos las maldiciones de nuestros padres, pero sí heredamos las bendiciones.
Dios se acuerda de la justicia del justo y le retribuye a través de los hijos y a través de los nietos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es misericordioso. Así que la misericordia de Dios es parte de los atributos, y puesto que es parte de sus atributos, la misericordia de Dios no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. A diferencia de nosotros, que podemos tener o no tener misericordia, a veces actuamos misericordiosamente y a veces no. A veces la tenemos, esa es la verdad, y a veces no la tenemos. Pero puesto que Dios es misericordioso, no es que tenga misericordia, sino que Él es misericordia, así como Él es bueno, así como Dios es amor. No es que tiene amor, claro que lo tiene, pero lo tiene puesto que es amor, y Él es quien genera toda clase de amor. Él es el quien genera toda clase de misericordia, y Él es el que genera toda clase de bondad, porque Dios es misericordioso. Dice la Biblia en el Salmo 34, verso 4 al 7, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces dice él, este pobre clamó y le oyó Jehová. Está hablando de la misericordia. Hay muchos pasajes donde Dios habla de la bondad. Dios habla del amor. La palabra habla del amor de Dios, habla de la bondad de Dios, habla del poder de Dios. Pero cuando se refiere al estado menesteroso de un hombre, de cualquier persona, es decir, un estado emergente de necesidad, urgente de necesidad, ahí lo que aflora del carácter de Dios es su misericordia. No es lo mismo cuando aflora su bondad, o cuando aflora su amor, o cuando aflora su paz, o cuando aflora su justicia, cualquier otra parte de su carácter. Pero cuando alguien está, este pobre clamó, estando en angustia, invoqué a Jehová. Esos estados de angustia, de clamor, de pobreza, de quebranto, en esos estados lo que aflora en Dios es su misericordia. Dice la Biblia en el 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 13 al 14, si tienes su Biblia ahí. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Este pasaje me gusta mucho. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Este es un acontecimiento de lo más trascendente en la Biblia, de lo más significativo. Cuando Dios desciende a la casa de Dios, a su casa, cuando le erigen el templo y vienen y hacen el culto de inauguración, y vienen los sacerdotes y vienen el grupo de alabanza, los levitas, y empiezan a adorar, la presencia de Dios en esta ocasión fue tan espesa, dicen los teólogos, fue tan espesa porque la chequina era como una nube. Imagínese usted como un humo, pues. Y usted puede atravesar a través de la niebla. A mí me tocó estar manejando y de repente hay mucha niebla y apenas uno ve al frente, pero uno puede atravesar la niebla aunque uno no ve de aquel lado. La chequina tenía como fin
esconder la presencia de Dios para que las personas no murieran, para que no se encontraran cara a cara con la presencia de Dios y murieran, para que no quedaran cegados, como fue el caso de Pablo cuando ve la gloria de Dios. Entonces, pero en esta ocasión, y no se hace referencia a otra, la nube era tan espesa que era impenetrable. O sea, no sé si me explique. Era tan espesa, tan densa, que se empujó hacia afuera a los sacerdotes. En la medida que la Shekinah iba ocupando lugar y se fue extendiendo en el templo, fue empujando, como si unas manos fueran empujando hacia afuera a los sacerdotes y lo fueran sacando del templo, porque la presencia de Dios era tan gloriosa. Ahora, en este evento, ¿qué es lo que ellos proclaman? Dicen que empezaron a tocar, empezaron con las trompetas, con los címbalos, y empezaron a alabar a Jehová. Y lo que ellos dijeron fue esto: porque Él es bueno, porque su misericordia. Ese era el canto que entonaban: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y eso yo lo quiero ponderar, lo que se cantó, lo que se expresó, porque podemos decir muchas cosas cuando cantamos. Podemos decir: Dios nos ama, Dios es paz, Dios es todopoderoso, Dios es glorioso, Dios es eterno, Dios es el dueño de todas las cosas. Podemos decir mil cosas acerca de Dios, pero en esta ocasión tan especial, donde Dios baja con una presencia muy espesa, lo que están confesando es: tú eres bueno y eres misericordioso. Una palabra que yo uso mucho es esta: Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y usted puede cantar mil cosas, pero acá lo que se cantó es que Él es bueno y es misericordioso. Y trajo como resultado una manifestación, parece ser irrepetible, porque no se menciona otra vez en la Biblia, sino solamente aquí, donde la presencia era tan espesa que empujó hacia afuera a los sacerdotes. Y mire, le voy a leer otro pasaje en la Biblia, a ver si está aquí. Debe estar. A ver. A ver. Sí, Isaías 63, versos 7 al 9. Isaías 63, 7 al 9 dice: de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió y los trajo, los levantó todos los días de su antigüedad. Pero este no es el pasaje que yo quiero leer. Déjenme lo busco porque no, este no es el pasaje, perdón. Déjenme lo busco. Me parece que el pasaje es cuando Moisés, ojalá que no esté equivocado, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro, y ojalá que no esté equivocado, y entonces Dios le dice: eso no es posible porque vas a morir. Le dice: muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. No puedes hacer eso, le dice Dios a Moisés. Y lo dice: te voy a poner en una cueva, voy a pasar por enfrente de la cueva, pero voy a poner mi mano para que no me veas, y entonces cuando ya pase voy a quitar mi mano, y entonces te asomas y solamente vas a ver mi espalda. Y no estoy seguro, pero ahí fue donde Moisés exclamó. A ver si lo pueden encontrar aquí. Éxodo 33, versículo 17. ¿Qué dice?
Éxodo 33. Yo no lo veo aquí. ¿Sí está ahí? ¿Sí? 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. Están buscando el pasaje. A ver si es, si no es ni modo. Le sigo para adelante, no se preocupen. A ver. Fíjese lo que dice. Entonces, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Fíjese lo que dice Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y yo espero que lo entiendas si unes la lección de pasada, cuando hablé acerca de la justicia de Dios. Que cuando Dios dice yo tendré misericordia del que tengo misericordia y seré clemente con el que quiero ser clemente, se malinterpreta que Dios está haciendo acepción de personas. Que Dios está diciendo, yo decido a quién voy a tenerle misericordia. Yo voy a decidir con quién ser clemente, y entonces apelamos a la soberanía y decimos, es que Dios es soberano. Se equivocan quienes piensan que eso es soberanía, que Dios se vuelve selectivo. No puede Dios ser selectivo, porque Dios no puede suprimir una parte de su ser. Recuerden que Dios es indivisible y que no puede quitar una parte de su ser. Dios no puede ser selectivo. Dios o es misericordioso porque su naturaleza así lo es. Cuando Él dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que quiero ser clemente, lo que está diciendo es esto: yo no necesito un argumento para tener misericordia y yo no necesito que tú compres mi clemencia. Nosotros, mire cómo somos, estaba pensándolo yo hoy, a nosotros nos gusta que Dios tenga misericordia de las personas que nosotros amamos, pero queremos que Dios emita juicio con aquellos que nos han, ¿cómo se llama? Nos han herido, con nuestros enemigos. Cuando alguien nos daña, no admitimos que alguien pueda ser bueno con esa persona que nos dañe. Y hablamos y queremos y quisiéramos que la persona, ¿verdad?, que está siendo misericordioso con el que nos dañó, quisiéramos decirle, oye, no seas misericordioso con él, puesto que esa persona a mí me dañó. Y bueno, si tú llegas con Dios y le dices, Dios, tú no puedes ser misericordioso con esa persona porque esa persona fue malo conmigo. Dios te va a decir esto. Este pasaje es para eso. No es para que Dios diga, soy soberano y yo voy a tener misericordia del que yo quiero. No, Dios tiene misericordia de todo mundo. Este pasaje lo que está diciendo es esto: cuando tú vas con Dios y le dices que Él no debe tener misericordia con alguien que ha sido malo, Dios te va a responder, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y yo soy clemente con el que quiero ser clemente, porque esa es mi naturaleza y yo no necesito un argumento para mi misericordia. Sencillamente esa es mi naturaleza. Pero fíjese lo que, a ver, vamos a ver si encuentro algo más que quiero decir. Si no, ni modo, está bien ahí. Dios dijo más, no podrás ver mi rostro, le dijo Dios a Moisés, porque no me verá hombre vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, lo que le digo, que lo escondió. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y luego, quiero ver cómo le hago para pasarme al siguiente versículo. A ver, se me la van a poner.
Sí, pero ya le había dado vuelta yo. Entonces, ¿en qué capítulo estamos? 33. 33. Por el 18 por ahí. A ver. Estoy en el 33. Mas no verá mi rostro. Ya. Y luego este es el 34. A ver, permíteme. Aquí está. Ahí está. Sí lo encontré. Sí es aquí. Fíjese. Lo que quiero que entiendan, porque les hablé yo de esa vez donde se inaugura el templo y Dios baja tan espesamente. Es decir, fue un evento extraordinario e irrepetible. Y lo que se expresó fue esto: eres bueno y misericordioso. No dijeron eres justo, no dijeron eres amor, no dijeron eres poderoso, no dijeron, no, lo que dijeron es eres bueno y eres misericordioso. Fíjese bien. Y ahora tenemos aquí un evento extraordinario donde Dios va a presentarse delante de Moisés y tiene un avistamiento, una visitación, una teofanía extraordinaria, irrepetible. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y presenta ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra y Jehová descendió en la nube. Fíjense nomás, este es un evento importantísimo cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés y se presenta con Moisés cara a cara y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, fue lo que le prometió, pues. Voy a pasar, voy a proclamar mi nombre. Y entonces, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta experiencia tan profunda, tan extraordinaria, de bajando Dios en una nube para encontrarse con Moisés y darle las tablas de la ley? Dice: Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es bueno, Dios aparta su ira, Dios se compadece, Dios es piadoso. Quiero decirle algo bien importante. La palabra misericordia se encuentra 4 veces más, es decir, por cada vez que se dice una vez misericordia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se dice 4 veces. Y esto es bien importante que lo entiendan. Por cada vez que usted encuentra la palabra piedad o misericordia o clemencia en el Nuevo Testamento, encuentra 4 veces en el Antiguo Testamento, es decir, 4 veces más. Es un error profundo pensar que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo. Esa es una perversión de las enseñanzas bíblicas. Dios no cambia. Dios no pudo haber sido un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios distinto en el Nuevo Testamento. Dios es inmutable en su ser. Si Dios es misericordioso, lo es infinita y eternamente. No puede cambiar Dios de parecer al respecto. No, les dije yo en la clase pasada,
no fue Dios el que cambió. Lo que cambió fue tu situación. Gracias a que Cristo muere en la cruz del Calvario, tú y yo cambiamos nuestra situación delante de Él. Pero el Padre jamás cambió. Dios siempre ha sido misericordioso. En el Antiguo Testamento Dios siempre ha sido clemente. 4 veces más se encuentra la palabra piedad, clemencia o misericordia en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto nos debe decir algo. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Lo único que pasó es que nuestra posición delante de Él cambió gracias a su misericordia. Es decir, la misericordia de Dios no sucedió o no empezó a suceder, porque podemos tener ese concepto equivocado, a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Que ese es el acto de misericordia de Dios. No, eso es imposible. Ese no es el acto de misericordia de Dios. Ese es parte de la misericordia de Dios, aunque te resulte complejo entenderlo. Mira, te voy a leer algunos pasajes. Les voy a leer algunos pasajes. Déjenme, me ubico aquí donde nos quedamos. Aquí está, sí. Ya leímos Isaías, ¿verdad? No, les leo Isaías 63. Estamos en Isaías, es decir, Antiguo Testamento. No estamos en el Nuevo Testamento, no ha venido Cristo todavía. Y mire a Dios. De la misericordia de Jehová haré memoria, me acordaré. Es decir, Dios ha venido teniendo misericordia en el pasado, no solamente ahora. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces la misericordia de Dios no inició en la cruz. La misericordia de Dios para con su pueblo ha sido desde siempre. Dice que se compadeció en toda angustia, que los ayudó, los levantó con su misericordia desde la posteridad, desde siempre. Dios ha sido misericordioso. Vean lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice Dios, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios nunca ha querido la muerte del impío. Dios nunca se ha gozado ni recreado en que le vaya mal a nadie. Nosotros somos diferentes. Nosotros, si a alguien le va mal y esa persona mire, somos tan así que cuando profetizamos mal, es decir, cuando hablamos acerca de que a alguien le va a ir mal porque nosotros pensamos que sus caminos son malos, estamos esperando que le vaya mal nada más para que ese hecho corrobore nuestro dicho y nuestro concepto de esa persona. Mira, ya ves lo que yo dije. Ahí está lo que le pasó. Dios no funciona así. Dios no desea el mal a nadie. Dios no se goza con la caída de nadie. Dios no es un Dios que se sienta gozoso o alegre porque al que está haciendo mal le vaya mal. Dios no disfruta como nosotros a veces disfrutamos de que alguien tenga las consecuencias de sus actos. No es así. Dios siempre ha sido misericordioso. Dice, se compadece Jehová. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Vea lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a Dios
a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Se compadeció, escuchó su gemir. Es decir, Dios es un Dios de emociones, es un Dios de sentimientos, y es la cosa que tenemos que entender. Él escuchó el clamor, Él escuchó la angustia. Dios escucha no solamente tu petición, sino el tono de tu petición. Dios no solamente escucha lo que dices, sino que siente lo que tú sientes. Escúchame, cuando tú lloras, cuando tú clamas, cuando tú te postras, no es lo mismo para Dios. No es lo mismo cuando lloras desesperadamente que cuando haces una oración X. No es lo mismo para Dios, porque Dios se compadece, porque Dios siente como tú sientes, porque Dios sufre cuando tú sufres, porque Dios no solamente tiene misericordia, sino que Dios actúa en misericordia para con nosotros. Dios no solamente es compasivo, es un sustantivo, sino que Dios se compadece, es un verbo. O sea, tú puedes estar aquí viendo una escena en la televisión y mostrarte compasivo, hasta puedes llorar. Puedes ver algo y dices, mira, pobrecita esta persona, lo que está pasando, lo que está sufriendo, y entonces y te muestras compasivo y lloras, de verdad lloras. De todo corazón estás llorando, porque eres compasivo, pero nunca te compadeces. Porque compadecer es un verbo, es una acción. Tú eres compasivo como un sustantivo, lloras, pero cuando tienes la oportunidad de actuar en misericordia, retienes. Se te va la compasión, se te olvida la compasión, porque ahí ya tenemos que otorgar algo de nosotros mismos y no queremos hacerlo, lo retenemos. Hace unos días tomé yo una decisión así, tomé la decisión, porque yo iba al supermercado y pues ya ve, usted va al supermercado y si usted dice, bueno, pues este capsule vale tanto y luego aquí está esta en oferta y vale poquito menos, y usted voy a llevar esta. Y esta está al 2x1, pues está al 2x1 y así, pues usted y todos somos así. Vamos ahí a tratar de comprar más y gastarlo menos, eso es más o menos normal. Pero entonces yo llegaba y pagaba y entonces llegaba yo y estaban ahí los paqueteros, pues. Y entonces yo pensaba, mira, todo lo que estoy ahorrando allá, todo lo que que te dice el de Walmart, que sea, mira, el plátano no te lo voy a dar en 30, te lo voy a dar en 27. Y estoy, pues qué suave que el plátano está 3 pesos más barato. Y digo, bueno, aquí los voy a dar al paquetero o lo voy a dar al que está allá afuera acomodando los carros. Y mientras yo estaba pensando eso, y me acordé que yo he ido a veces a tiendas, y no sé si le ha tocado a usted, que le dan un montón de feria, que le dice la cajera, ay, discúlpeme, le voy a dar feria, y le dan a usted un puño, vamos a decir 40 pesos, de puras monedas de a peso y de a 2 pesos. Y le dan los 40 pesos, usted los toma, la verdad que no se siente bien. Que a usted le den un puño de monedas de 40 pesos, puras monedas, no se siente bien. Ahora hay veces que le dicen, le voy a dar puras monedas de 10, le dan 4 monedas de 10 y pues se siente poco menos mal. Igual son 4 monedas, pero usted, bueno, está bien, 4 monedas de 10 se le echa a la bolsa. Ahora, el dinero es el mismo. Son 40 pesos de moneda de a peso o de a 2 pesos y son 40 pesos de 4 monedas de 10. Pero escúcheme, la dignidad no se siente igual. Aunque sea el mismo dinero, aunque sea la misma cantidad, no se siente igual. Pero si usted le dan 2 billetes de a 20, aunque son 40 pesos, igual que las 40 monedas de a peso, igual que las 4 monedas de 10, 2 billetes de a 20 le dan, y usted los toma y los mete a su cartera, es el mismo dinero, pero no se siente la misma dignidad. No. Y entonces, puse algo en mi corazón. Yo dije, voy a darles 20 pesos. A lo mejor usted les da más, que bueno. Le voy a dar 20 pesos al que me empaca de a billete. Y le voy a dar 20 pesos
al que me está acomodando el carro, el que me dice que lo cuida, pues, pero se lo voy a dar en billete, siempre que pueda. Ahora, yo entiendo que eso es, usted va una vez a la semana al súper, yo creo, no sé cuántas veces, pero una cosa es ser compasivo y otra cosa es compadecerse de alguien. Una cosa es sentir la ternura de las personas que están ahí y otra cosa es el acto de compasión, cuando se vuelve una acción, un verbo y deja de ser un sustantivo. Cuando usted deja de pensar tiernamente y empieza a actuar. Y Dios es un Dios que todos los días se compadece. No solamente es compasivo, sino que Él se compadece. Se compadece Jehová de sus hijos. Y entonces yo dije, tengo yo que mostrar la naturaleza de Dios. Y sabe que yo he visto, ahora que lo he estado haciendo, que se sorprenden. Se sorprenden los paqueteros, se sorprenden los viene, se sorprenden, ¿no les? Y entonces yo creo que eso dignifica a esa persona, pero también lo dignifica a usted. Y usted muestra la naturaleza de Dios de alguna manera. Y sigue diciendo aquí en Marcos capítulo 6, verso 34, Jesús salió y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Pero ¿qué hizo después de que les enseñó? Porque tuvo compasión, dice, respondiendo él les dijo, denles ustedes de comer, no tienen necesidad de irse. Y usted sabe cuál fue la resultante, que no solamente sintió compasión de ellos, sino que Dios se compadeció de ellos en acción, les dio de comer, porque Dios es compasivo. Dios no solamente siente misericordia hacia nosotros, sino que extiende su misericordia en acciones concretas hacia nosotros. Las misericordias de Dios están operando siempre. Antes de que tú fueras salvo, Dios ya era misericordioso. Antes de que Cristo muriera en la cruz, Dios ya había mostrado y estaba mostrando su misericordia. Toda nuestra vida está rodeada de las misericordias de Dios. Quiero leerles unos últimos pasajes en Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué está diciendo esto? Que antes de la cruz pudimos haber sido consumidos. El hombre pudo haber sido consumido antes de la cruz, pero lo que hizo que el hombre permaneciera es que fueron las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. Entonces, el acto de la cruz no ha sido el único acto de misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos sostuvo hasta la llegada de la cruz. Lo que hizo la cruz es cambiar nuestra posición respecto a la justicia, pero no respecto a la misericordia. Dios siempre ha tenido misericordia. Lo que cambió no fue el corazón de Dios, lo que cambió fue nuestra condición respecto a Dios, respecto a la justicia de Dios. Pero ese cambio sucedió en nosotros, no en el corazón de Dios. Dios siempre ha sido misericordioso. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie sea condenado. Ese es el corazón de Dios, y la razón por la que Cristo no viene por ti y por mí es por la misericordia que tiene hacia aquellos que no han sido salvos. Es decir, Dios no tuvo misericordia a ti cuando te salvó solamente. Dios está teniendo misericordia con aquellos que no son salvos. La misma misericordia que Dios te otorga a ti en la salvación, le está otorgando al que no conoce a Dios al retener su venida, para que ellos no se pierdan, sino que se arrepientan. Es la misma misericordia. No hay una misericordia especial. No. Dios tiene una sola misericordia, y esa misericordia la derrama todos los días para con todos. Dice la palabra en Isaías capítulo
63, que ya lo leímos y que dije algo acerca de ello, le dije que iba a abundar un poco. Dice aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Así que no sé si puedo decir de dónde está ahí, Dios se angustia conmigo. Es que no es que se angustie por ti, Dios se angustia contigo. Dice aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Él es uno más en tu angustia. Él siente lo que tú sientes y eso es bien difícil de entender. A veces, amadísimos, hay que tener la humildad de decir lo que dijo el profeta cuando le preguntó el Señor, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?, le dice Ezequiel. Y la respuesta de Ezequiel fue de humildad y le dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, yo no sé, pero tú lo sabes. Hay cosas que no sabemos. Porque miren, el asunto de que Dios se angustie con nosotros se supondría una imperfección en Dios. Porque la angustia, el dolor, es una fisura en nuestro carácter. Es decir, dice Jesús, ponaste afanosos. Así dice, no se afanen, no se angustien, no temáis, manada pequeña, y nosotros tememos. No se angustien, y nosotros nos angustiamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, que somos una naturaleza frágil, y entonces se supondría que Dios al angustiarse muestra fragilidad. Y podemos teorizar y hacer teología respecto a cómo es que un Dios perfecto que tiene todo el control, escúcheme, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está pasando contigo, sabe la solución, ¿me entiendes? Sabe, le voy a dar un caso, acuérdese de Lázaro, cuando Lázaro le viene a decir a Jesús, tu amigo Lázaro, el que tú amas, está gravemente enfermo, a punto de morir. Jesús se queda ahí 2 días más y cuando va, Lázaro está muerto. Ya había dicho Jesús, voy pues a levantarle. Él sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, cuando llega donde está Lázaro, Jesús empieza a llorar. Siente lo que María y Marta sentían y empieza a llorar. Y eso no tiene explicación, porque él sabía que lo levantaría. Ya lo había dicho, a eso venía y no tenía duda en que lo levantaría. Y uno no se explica por qué Jesús lloró. ¿Por qué mostró esa fragilidad? Y nosotros pensamos, bueno, porque Jesús es Jesús hombre, pero Dios el Padre no, porque Él está sentado en su trono con toda majestad, Él tiene dominio, el imperio, el poder. No, la Biblia dice aquí que en todas sus angustias, Él juntamente con ellos se angustió. Y yo no voy a hacer teología aquí, ni tratar de explicar lo inexplicable. Dios dice, yo me angustio cuando tú te angustias y no me va el Señor a tratar de hacer entender. No me va a explicar Dios a mí por qué Él, siendo Dios, se angustia. Ni le voy a preguntar siquiera, Él me lo dice. Sufro cuando tú sufres. Me angustio cuando tú te angustias. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, desde siempre. Y dice en el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos aquellos que somos padres hemos pasado momentos, sobre todo cuando nuestros hijos estaban más chiquitos, ¿se acuerdan que se enfermaban sus hijos? Que se decaían y que les daba calentura y que no podían dormir, o cuando el pecho se les inflamaba y no podían respirar, y usted estaba ahí bañándolos a medianoche, poniéndoles trapos para calentura, preocupado, y usted no dormía. El salmista toma esta figura y dice así, como los hijos, como los padres se compadecen de los hijos. Le voy a contar una historia para tratar de ilustrar la misericordia de Dios, y con eso termino. Cuentan la historia, es una historia solamente, de un país donde hubo guerra, hambruna, una situación crítica, muy seria, muy fuerte. Y estaba un padre con su hija, y su hija estaba anémica, muy, muy anémica. Su carne estaba pegada a sus huesos, sus ojos
ya estaban como que salidos. ¿Ha visto usted esas escenas de gente que está con el estómago inflamado, que están a punto de morir de una anemia? Y el padre estaba también muy anémico, enfermo, y tenía un cáncer que lo inhabilitaba para hacer nada, no podía hacer nada, y él ya estaba pues a punto de morir, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, y no tenía más familia, porque había sido un tiempo de guerra donde había perdido todo, y le dijeron, hay un lugar donde es un orfanato, donde recogen a los niños que no tienen padres, y ahí los cuidan, las monjas los alimentan, los ayudan. Y este padre, con las últimas fuerzas que le quedaban, tomó a su hija en sus brazos, y como pudo llegó a aquel orfanato y dijo, tengo a traer a mi hija que está convaleciente, y si no recibe ayuda, si no recibe alimentación, va a morir, y yo no quiero que muera. Yo voy a morir pronto porque tengo un cáncer y es incurable y no me permite trabajar, apenas si me puedo mover, pero quiero antes de morir dejar a mi hija en un lugar seguro donde ella pueda vivir. Y entonces lo que le contestaron fue, lo que pasa es que aquí es un lugar para huérfanos. Nuestra política es solamente recoger huérfanos. No podemos, nos tiene prohibida la política de este lugar, recibir niños que no son huérfanos. Pero es que mi hija está muy mal, y bueno, él intercedió, pidió misericordia, y le dijeron, perdónenos, pero si nosotros pasamos por esta regla con usted, la tendremos que pasar con todo mundo. Y entonces muchos padres pues van a venir a traer a sus hijos aquí para sencillamente que nosotros los sostengamos. No es posible. Entonces le dice el padre, quiere decir que al menos que ella fuera una huérfana, ustedes la pueden recibir. Y le dijeron, eso es. Y entonces dice él, no hay problema, eso yo lo arreglo. Fíjense lo que dice. Me impresionó cuando leí la historia, porque eso es lo que dice el padre literalmente, no hay ningún problema, eso yo lo arreglo. Y entonces el padre salió de aquella sala, de esa recepción, y en cuanto cruza la puerta, se quita la vida. Y al quitarse la vida, lo que hizo fue asegurar la vida de su hija. Esa es misericordia en toda su expresión, en toda su extensión. Ser capaz de dar la vida por alguien más. Por eso Jesús vino y murió en la cruz, porque dijo el Padre, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y le dice el Hijo, heme aquí, envíame a mí. Hay un pasaje que dice, mas me preparaste cuerpo. Y todo es por un acto de misericordia. Pero no es, escúchame, lo que quiero que entiendas esto. No es el único acto de misericordia de Dios. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios tiene misericordia. Dice ahí, cuando dice, tendré misericordia. Escuche, y esto es bien importante que entienda este pasaje, para mí es fundamental. Cuando Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente, lo último que está diciendo es que Dios es selectivo respecto a su misericordia. Lo que está diciendo es esto: a mí nadie me dirá de quién tengo que tener misericordia o no. A mí nadie me va a enseñar a quién voy a tener clemencia o no. Yo voy a tener misericordia de todos porque me place. No hay argumentación. Dios no es más misericordioso o menos misericordioso con nadie. No importa el daño que esa persona te haya hecho. No importa lo que te haya dicho y lo malo que tú pienses que es. Dios de todas maneras tiene misericordia de esa persona, y Dios es clemente, bueno y compasivo con esa persona, porque esa es su naturaleza. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.